Y bueno, hace tiempo fuimos a Brasil, vimos que tomaban tequila, pero lo toman muy rápido ustedes y es peligroso tomarlo así tan rápido. Hay que tomarlo un poquito más despacio. Y bueno, vamos a ver sobre si se está viendo mi pantalla. Sí, Entonces, este perfecto. es un Pain and Tequila. Entonces, bueno, primero comentarles que el tequila tiene una denominación de origen. O sea, no se puede hacer tequila en cualquier parte del mundo. Solamente son unos cuantos lugares en México donde se puede fabricar, producir el tequila. Desde el 2006, la UNESCO lo hizo un patrimonio cultural. Es muy importante porque de eso depende la economía de muchas familias mexicanas. Pues el tequila, como ustedes saben, llega a casi todo el mundo y bueno, se ha buscado una práctica de cultivo donde se respete el ciclo natural del agave, porque ahora vemos el agave es de donde se obtiene el tequila. Miren, este es el sitio los sitios donde se puede producir el tequila. Para que se conozca como tequila este destilado, debe de venir de una planta que se llama agave azul. El agave azul es el que está de acuerdo a la norma oficial mexicana como la producción de donde se puede obtener el tequila. Se pueden obtener otros destilados, que es el mezcal, ya de otro tipo de agaves. Tenemos agaves de diferente tipo y entonces cuando no es azul y no se produce en estos estados, sino hay en otros, lo llamamos mezcal y tiene otro sabor. Muchas veces es como ahumado, pero son similares. Entonces vean, los lugares donde se produce el tequila es Guanajuato, es Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, que están marcados ahí en color verde. Bueno, esta es la forma que probablemente conozcamos más o relacionemos más con el tequila, que es sal, limón y el shot de tequila. Sí, la mayoría lo habrán probado de esa forma, pero no es la única forma en la que se toma. De hecho, originalmente el tequila era una bebida de muy mala calidad y con sabor muy fuerte, muy intenso, y por eso es que se tomaba el shot rápido y se mezclaba con el limón y con la sal, porque era algo muy intenso. Ya los nuevos tequilas, las nuevas marcas son más suaves, se pueden degustar, incluso similar un poquito al vino para ver los olores, ver la textura, el sabor, y se va tomando poco a poco. Pero esto es lo más tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos son tequilas muy fuertes que a veces no es la planta de donde vemos el tequila. Ese es el agave azul. Entonces, si ustedes van a Guadalajara, a Tequila y estos lugares donde se produce el tequila, van a encontrar muchas plantas de esto y los paisajes son realmente muy bonitos. Vale mucho la pena ahí bajarse y tomarse una foto ahí en estas plantas. Vean, esto es como los jimadores hacen el corte de estas plantas. Estas plantas, ellos hacen la jima y se quedan con esto, que es la piña. No conozco muy bien todo el proceso, pero es un proceso bastante elaborado donde estas piñas las muelen. Esta es la forma tradicional donde se molían y ahora actualmente hay unas más, pues mucho más grandes, pero esto se llama tahona. En muchas de las producciones lo hacen todavía en forma tradicional. Se cocina, bueno, esta parte ya me la salté, pero se cocina y se pone en diferentes barricas y se puede tener durante diferente tiempo, como el vino, y se deja ahí durante un buen tiempo. Vamos a encontrar diferentes tipos de vino.
digo, de diferentes tipos de tequila. El tequila lo van a encontrar que es blanco y ese es cuando tiene menos de 2 meses de maduración en las barricas. Va a encontrar otro que se llama reposado, que dura entre 2 y 12 meses en barricas de roble o encino. Está el añejo, que lleva 1 a 3 años, y el extrañejo también, que mínimo 3 años. Hay uno más reciente que se llama cristalino, que en realidad es como las previas, pero se vuelve nuevamente de un color transparente o cristalino por medio de un proceso ahí que puede ser con carbón activado, fue lo que encontré, pero el sabor es parecido a estos. De hecho, uno de mis favoritos es cristalino, que es el doble diamante. También es de los favoritos del doctor Carlos Monroy. Entonces tenemos aquí el tequila que vamos a ver hoy. Yo nunca lo he probado. Me dicen si se ve porque no me veo en la pantalla yo. A ver, ahí. Este, este nunca lo he probado. Lo compré porque a mi esposa le gustó mucho la botella, que es una botella muy bonita. Vean, está llamativa. Tiene estas pinturas que son hechas a mano. Cada una de estas botellas tarda, dicen, más o menos 2 semanas en producirse y lo hacen así como ven a las personas aquí pintando. Entonces ya cuando te terminas tu tequila, te guardas esta botella. De hecho, miren, aquí dice quién lo hizo. Ajá. Y ya te queda ahí de recuerdo. Entonces, pues es una marca ahí de tequila, que pues es la fusionar el tequila con el arte y pues dice que es un sabor excepcional y la presentación es lo que llama la atención. Entonces, esta es la botella, el arte se llama Talavera, que el profesor mío, cuando vino acá a México, fue ahí tú también fuiste, José Luis, ¿fuiste a donde venden las artesanías mexicanas en la Ciudadela? Si no, ahora que vengas, vamos. Sí, quiero ir, quiero conocer. Sí, Vamos. Ahí venden la talavera. La talavera es un tipo de arte muy tradicional mexicano. Tú puedes encontrar vasos, platos, puedes encontrar figuras de talavera y es pues muy llamativa, mucha gente le gusta, porque vean, por ejemplo, este jarrón que está aquí es un tipo de arte muy bonito de Puebla, ¿sí? Ustedes pueden encontrarlo y también la talavera tiene una denominación de origen. Es una cerámica artesanal, se hace con barro, se da un tratamiento ahí especial que puede durar meses el barro y entonces pues lo van a encontrar. A mí me gusta mucho. Y entonces el tiempo de reposo de este tequila, vean, es 8 meses en barricas de roble, en roble americano. Se considera este tequila una categoría premium y pues dice el balance perfecto entre agave y notas de madera. Entonces vamos a ver a 9 años de crecimiento de estas plantas. Es el tiempo que se tarda en crecer de este tamaño, 9 años. O sea, es bastante tiempo. La jima tradicional, que es lo que les mostré de cómo lo quitan los jimadores y lo cortan a mano ellos, no es por máquinas, sino es directamente estas personas que lo hacen a mano, jimadores, y bueno, se cose lentamente, 72 horas en unos hornos, se hace una fermentación natural y se le da una doble destilación. Vean, entonces vamos a destaparlo y vamos a mostrar el tequila. Ajá. Es peligroso servir tanto, entonces vamos a observar también el color, vean. Este es el color, ¿no? Un color ámbar, un color dorado.
También podemos ver las lágrimas como en el vino, podemos ver la transparencia, podemos ver reflejos, o sea, también es parecido al vino también. Y podemos también tener el olor. Vean, ahí dice, huele a agave cocido. Vean, este es el agave cocido. El agave cocido incluso se lo come uno como dulce, sabe muy dulce y rico. También a vainilla, roble, nueces, cítricos y frutas tropicales. Ahora sí vamos a decir salud, salud, Salud. 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 Y entonces, vean, aquí está, entrada dulce. Es suave, es muy suave, no es como los shots de vinos y de los shots con limón y sal. Lo que recomiendan es que cuando lo tomes, inhales un poquito y luego lo saques y ese saborcito es el que realmente vas a apreciar más. ¿Sí? Entonces, lo tomas, inhalas y lo sacas y ahí está el sabor, ¿no? Entonces, a roble, especias, textura sedosa, aromático, sobre todo como a caramelo y agave maduro. Es bastante suave este tequila. Ahí está un poquito fuerte. Entonces vemos ahí la copa adecuada, pues puede ser una copa como las que conocemos, una chiquita, o puede ser una copa que se llama Riedel. Se puede tomar fresco, se puede enfriar también, pero a veces pues hay gente que no le gusta frío y se prefiere la temperatura normal. Dar sorbos pequeñitos y vean, algo con lo que a mí me gusta en lo personal, combinarlo con un chocolate oscuro amargo, sabe bastante bien. Si mezclas el chocolate con este tequila así suavecito, tiene un sabor bastante rico. Lo puedes mezclar también con frutas secas o con quesos añejos. La verdad yo no lo mezclo más que o solo o con chocolate a veces, pero es raro. Hay que olvidarnos de la sal y el limón, hay que probar el tequila, probar los diferentes, pero también hay otras opciones como los cócteles, ¿no? Hay diferentes cócteles que se pueden. Y hasta ahí mi presentación del vino. Hice trampa ahora. Gracias. Muy bien, muy bien. Te faltó comentarles, amigo, que cada vez que traigan esa botella a México, se las vamos a rellenar. Ah, sí. Sí, sí. Cuando la lleven, la vuelven a traer para prepararla. Perfeito, perfeito. Uma bela surpresa, Muy bien. Carlos. Graças. Não Ô, sabia, Angel, não sabia, graças. não sabia sobre isso, metade do que você disse. Não conhecia la metade que você disse. Graças. Sí, sí entendió, sí me dio a entender. Bien, muy bien. Bien, bien. Ok. Não lo conhecia toda a história que você contou para nós. Sí, y en el mezcal hay otras cosas muy interesantes. O sea, hay plantas que se las llevan a un sitio especial y son como únicas. Entonces vale la pena también. El mezcal me gusta mucho. As Muy talaveiras também bien. são muito belas. As talaveiras são muito belas. No Sí, mercado, sí, es muy, muy bonita. Sí, yo por eso la compré, no por el vino. sei, sei. Muy bien. Bueno, A ver si ¿sí lo se ve mi pueden ver. presentación? Ainda não, ainda não. A ver, perdón. Voy a compartir. Ahí se ve. Sim. Bueno, entonces, para empezar el tema, que vamos a hablar de intervencionismo en dolor pélvico, el papel de la neurolisis en la cadena simpática. La vez pasada tuvimos la presentación del doctor Campos hablándonos mucho sobre el síndrome de glúteo profundo, ¿no? Que tiene mucha relación también
pero que es complementaria la parte simpática, ¿no? Con este tipo de dolor en la pelvis, en el hemiabdomen inferior. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Los objetivos es ver la fisiopatología de dolor pélvico, causas oncológicas, no oncológicas, y revisar abordajes intervencionistas en cadena simpática. La definición que encontré en dolor agudo, en dolor pélvico, perdón, que es de estas revistas, nos habla muy sencillamente que es el dolor que se localiza en el abdomen inferior o la pelvis. Pero también nos hace mención que hay un síndrome neuropático similar al síndrome doloroso regional complejo. Inicialmente se puede desencadenar esta respuesta y originar una cadena de respuestas asociadas al dolor. Muchos síndromes pueden ser agudos y estos duran menos de 3 meses. Crónicos es cuando duran más de 6 meses. Vemos algunos ejemplos de agudo, que es los embarazos ectópicos, quistes rotos de ovario, torsiones anexiales, enfermedad inflamatoria pélvica, apendicitis y pielonefritis. Y vemos los crónicos, que son, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, dolor vesical, disfunción del suelo pélvico y endometriosis. Una cosa que es importante considerar cuando el dolor es crónico en la región pélvica es que muchos pacientes tienen depresión, ansiedad y una sensibilización central. Entonces, como hemos visto en otras presentaciones, es muy importante manejarlos en forma transdisciplinaria, en forma interdisciplinaria. Y vemos que probablemente la lesión fue originaria por una cirugía, por un traumatismo o alguna otra causa médica como una infección. Vemos que muy frecuentemente en la población femenina, pues, se puede presentar hasta en 26% de la población femenina en las publicaciones más altas y puede ser por endometriosis, enfermedad pélvica y hay también otras causas que no son ginecológicas, como síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial en 10%, y vemos la frecuencia con la que tienen ansiedad. Vean, 35% tienen ansiedad y 15% depresión. En los hombres es un poco menos la frecuencia, pero sí se presenta. Vemos estadísticas de Estados Unidos donde 1.8% de los pacientes lo padecen y que muchos lo habían presentado hasta 18% en los últimos 12 meses, de acuerdo a estadísticas de Australia, algunos al orinar con la micción o algunos en la actividad sexual. Aquí vemos algunas de las causas más frecuentes de dolor pélvico en las mujeres y en los hombres. Entonces, puede ser muy variable. La estadística, la prevalencia varía mucho dependiendo de la población y de la causa que esté provocando este dolor. Entonces, va a ser muy variable. Aquí vemos los sitios donde puede encontrarse la cadena simpática. La cadena simpática sabemos que la encontramos desde niveles cervicales, incluso en la cabeza, y vemos los que tienen implicación con dolor pélvico y dolor abdominal bajo, que es el bloqueo simpático lumbar, la cadena simpática lumbar, el plexo hipogástrico superior, que está en este sitio, y finalmente el ganglio impar. Cada uno de estos, vean, da inervación. Por ejemplo, el ganglio impar pudiera darle inervación a los ureteres, al colon y a los testículos. El plexo hipogástrico superior es muy importante porque da inervación en sigmoides, recto, vagina, vejiga, próstata, uretra, testículos, vesículas seminales, uretero y ovarios. Mientras que el ganglio impar es más para la región perineal, el recto, el ano, la uretra, pero en la parte distal, la vulva y el tercio distal de la vagina. Vean, este es los sitios donde encontraríamos la cadena. Esto es
la vista anterior del sacro, donde vemos la cadena simpática, los ganglios y la convergencia de estos nervios, ¿no? Es toda una red que se encuentra en ese sitio y por eso es que muchas veces responden mejor a los neurolíticos como químicos que a veces a una radiofrecuencia cuando son muy pequeñitas, sobre todo en una radiofrecuencia convencional, no sé tanto, tienen que ser lesiones grandes para poder. Esto pasada con el doctor Campos, donde vimos combinar el nervio coxígeo y vemos los orígenes de cada uno de estos. Esto no tiene que ver con la cadena simpática, pero sí debemos de considerar que puede haber tanto una implicación simpática como de estos nervios en territorio somático. Si nos vamos a procedimientos que podemos hacer, por ejemplo, un bloqueo simpático lumbar puede servir para un dolor de vejiga, por ejemplo, para espasmos vesicales, nos puede servir un bloqueo simpático lumbar y vemos la utilidad del plexo hipogástrico superior desde la vejiga, el intestino, uretero, en sí las estructuras que ya mencioné, hasta el ganglio impar, que son vagina, recto, uretra y perineo, pero en la parte más distal. Hay diferentes causas de dolor. Podemos dividirlo en cáncer y no cáncer, oncológicos y no oncológicos, tanto por los tumores, que son ginecológicos, urológicos, colorectales, por un tumor, por una recurrencia y una compresión del nervio, o después de radioterapia o de una cirugía. Hay causas no oncológicas, las neuralgias del pudendo, cistitis intersticiales, prostatitis, endometriosis, también el origen puede ser gastrointestinal, puede haber proctalgia fugax o dolor miofacial pélvico. Entonces, algo que es muy importante es explorar a los pacientes y tener una anamnesis dirigida. Si hacemos una retrospectiva, muchas veces no hacemos tactos vaginales, tactos rectales, ni una exploración adecuada. Es importante poder hacer lo más completa nuestra exploración para poder orientarnos en el diagnóstico y apoyarnos de estudios de imágenes como las resonancias magnéticas, los PETs, y también podemos usar los bloqueos para orientarnos en el componente simpático. ¿Cuándo optaríamos por intervencionismo? ¿Cuándo iríamos a hacer un procedimiento intervencionista? Cuando no estemos aliviando el dolor con medicamentos, cuando el dolor esté mediado por el simpático, sospechemos que hay un componente simpático, cuando hay efectos colaterales a los medicamentos, que haya dificultad para tratarlos con fármacos, que haya dificultad del trato domiciliario o el desplazamiento de los pacientes, o cuando el paciente rechace los medicamentos. Estas son algunas de las técnicas que ya he mencionado y que son las que más frecuentemente se utilizan. Vean la anatomía, aquí vamos a ver cómo está el plexo, cómo está la red en color amarillo del plexo hipogástrico superior, que lo vamos a encontrar anterior a la quinta vértebra lumbar y apenas inferior a donde se bifurca la aorta. Todo esto es importante porque en nuestras técnicas debemos evitar funcionar la aorta, las arterias ilíacas, los ureteros, que son estructuras que podemos encontrarnos cuando hacemos estos procedimientos. Vean, ahí está el sitio hacia donde debemos de colocar los medicamentos, los neurolíticos o la radiofrecuencia. Esas son las ramas, esta es la vista anterior y vemos cómo apenas por abajo de la aorta y ahí cercano a las arterias ilíacas. Las indicaciones, vean, va desde endometriosis, una distrofia simpático refleja, proctalgia, dolor post-radiación
tenesmo rectal, un herpes zóster agudo también pudiera ser una opción de procedimientos, intestino irritable, dolor crónico postquirúrgico y sobre todo el cáncer, es lo más frecuente. Para hacer el plexo hipogástrico superior tenemos diferentes abordajes, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí se hace con agujas espinales, 22 Gauss. Necesitamos agujas largas porque es un procedimiento profundo, es un abordaje profundo. Podemos utilizar el fluoroscopio, donde vamos a alinear las vértebras y vamos a ver una imagen en AP identificando el espacio entre L4 y L5 con el paciente boca abajo. Se marca 7 centímetros de distancia de la línea media y vean cómo es que entra la aguja en AP. La vemos aquí de frente y aquí los sitios donde se introduce la aguja. Este abordaje es de lateral hacia medial y de cefálico hacia caudal. Aquí vean cómo es que el objetivo es colocarse en la parte anterior y lateral del cuerpo vertebral, evitando los vasos, evitando también que cuando administremos el contraste se vaya hacia atrás. Sabemos que el psoas nos puede funcionar como barrera para varios procedimientos. Vean aquí las agujas y la trayectoria que siguen. Decíamos de lateral hacia medial y de cefálico a caudal. Y entonces vean la aguja cómo viene y se coloca anterior a L5 y S1 y administramos medio de contraste para ver la distribución. Entonces tenemos ahí otros abordajes, se hace bilateral, se identifica que esté anterior y que esté hacia ambos lados, que se cubran ambos lados. Aquí tenemos la técnica clásica con la publicación donde se describe, vean, a este nivel en L5, evitando la apófisis transversa y dirigiendo las agujas hacia este sitio anterior para llegar aquí a la red del plexo. Hay técnicas paraespinales, ¿sí? Se va uno bordeando la vértebra y hasta colocarse anterior y lateral al disco de L5S1, a la vértebra de L5, y se administra previamente a poner el neurolítico o el medicamento medio de contraste. ¿Para qué? Para ver que no se vaya a los vasos, que no se vaya hacia atrás, que tengamos una distribución adecuada. Podemos hacerlo guiado por tomografía. Vean, aquí está la aguja y tenemos el medio de contraste en este sitio. Faltaría que hubiera una distribución acá. Vemos aquí el psoas y no se ven los vasos ahí tan sencillo, pero siempre administrar, aspirar, hacer aspirados gentiles y administrar para identificar que no haya una captación vascular. Sí se puede atravesar los vasos, pero no debemos ser precavidos de que no inyectemos adentro del vaso. Transdiscal, esta es la técnica que más frecuentemente utilizo, que utilizamos también en el Instituto de Cancerología acá en México. La técnica transdiscal te da el beneficio de que a veces una sola aguja puede ser suficiente para quedar en un buen sitio y que de ahí se distribuya hacia ambos lados. Por ejemplo, con la técnica que va paravertebral, que va extradiscal, necesitaríamos colocar 2 agujas para tener una buena distribución. La desventaja de la técnica transdiscal y la preocupación siempre es el riesgo de una infección, de una discitis. Entonces, podemos utilizar técnica de doble aguja, utilizar una aguja para la piel, o podemos utilizar también antibiótico adentro del disco. Nosotros lo que hacemos en el instituto es utilizar una aguja nueva que no haya funcionado en ningún otro sitio y que cuando estamos adentro del disco inyectamos antibiótico adentro de él. Generalmente utilizamos cefalosporina, aunque podemos utilizar también, si son alérgicos, amicacina.
Las agujas, pues es una aguja quinqué que sea fácil para que atraviese el disco. Otra aguja que no sea cortante va a ser difícil atravesar el disco. Utilizamos 22 Gauss y le damos la curva. Generalmente nosotros hacemos la propia curva para poder tener la angulación que más queremos, pero siempre importante la curva para poder guiarla, porque a veces el disco puede estar muy pequeño y necesitas navegar la aguja. Antibiótico se pone antes por vía intravenosa, sistémica, y se guarda 1 mililitro o un poquito más de 1 mililitro para poner a través del disco. La técnica transdiscal requiere que el arco tenga una posición cefálica muy importante y oblicua hacia el lado que vamos a abordar, sobre todo si el ilíaco está muy prominente. Vean, por ejemplo, aquí es una oblicua izquierda y está de céfalo caudal el arco, y se ve esta ventanita, este triángulo, que es el sitio donde voy a atravesar, donde voy a introducir mi aguja, que aquí la vemos en visión túnel. Esta es la proyección que da, por ejemplo, si fuera a entrar del lado derecho, y si fuera del lado izquierdo tendría que darse la oblicua ipsilateral. Entonces, una vez que entra el disco, avanzamos la aguja hasta el borde más anterior, y a partir de ahí, una vez que lo tenemos cercano al borde, hacemos una pérdida de resistencia. Podemos administrar ahí un poco de aire para tratar de abrir un poco el espacio, tratar de hacer una neumodisección, e inyectamos el medio de contraste. Si vemos aquí con cuidado, vemos que una parte del medio de contraste está adentro del disco. Esta es una distribución errónea, equivocada, falta avanzarlo más. En esta sí tenemos una distribución adecuada porque va adentro, va anterior al L5 y a S1. Es importante que cuando inyectemos el medio de contraste, en tiempo real estemos tomando la imagen para identificar si no hay un vaso, porque si inyectamos medio de contraste y tomamos después, probablemente la captación vascular ya se fue. Y que además de verlo en lateral, que es como se avanza, debemos de corroborar en visión AP que tengamos la distribución hacia ambos lados. Vean aquí cómo es que este ha sido publicado en hay diferentes publicaciones donde nos hablan de esta técnica, ¿sí? Vean aquí cómo está en L5 y se está alineando, vemos cómo estamos alineando las plataformas y vamos hacia el lado que queremos para identificar este triangulito que dijimos es por donde vamos a entrar en túnel, en visión túnel, ¿sí? Si tenemos un contacto aquí muy cercano, hay que buscar evitar, tal vez dándole un poco más de cefálico, quitarle un poco de oblicua, para que podamos tener este espacio para introducir nuestra aguja. Importante hacerlo con una sedación superficial, no es necesario hacer una sedación profunda, sobre todo porque vemos que aquí podemos lesionar alguna estructura nerviosa, y generalmente es muy bien tolerado solamente con anestésico local y una sedación muy superficial para poder realizar el avance de nuestra aguja con seguridad. Entonces aquí tenemos otras imágenes, vean incluso este paciente aquí que tiene sus doble J, este es el espacio donde se entraría, vemos aquí cómo la aguja se introdujo, vean cómo tiene esta dirección hacia abajo que nos permite hacerlo cuando damos la curva a la aguja, y cómo se inyecta aquí el medio de contraste para identificar que está anterior. Vemos aquí una distribución donde se ve un poco más hacia el lado izquierdo, y entonces en ese caso podemos administrar aire y poner un poco más de medio de contraste para identificar si se corrigió la distribución. Tenemos abordajes anteriores también. Si tenemos tomografía o fluoroscopía, se puede hacer, pero vean el riesgo, es que hay intestino, hay diferentes estructuras que podemos puncionar. Es una técnica
que se puede hacer también guiada por ultrasonido. Está esta publicación y hay otra publicación de Michael Bofill también con cadáveres, donde se identifica la quinta vértebra, la parte anterior de la quinta vértebra lumbar, pero también nos basamos mucho con el color para identificar la aorta y escaneando hacia inferior, identificar la bifurcación de la aorta, encontrando los ilíacos, y ahí se puede introducir la aguja en este sitio para poder administrar el neurolítico. Esto sirve para pacientes que son caquécticos, que tienen bajo peso, que se han podido preparar previamente con laxante, con antibiótico y que no tengan la opción para colocarse de posterior a anterior. En lo personal, los abordajes de posterior a anterior son los que hacemos el 90-95% de las veces y dejamos estos para cuando son casos excepcionales que no tenemos a la mano el fluoroscopio o el tomógrafo o que el paciente no puede estar en decúbito ventral. Siempre inyectamos el medio de contraste antes. Podemos utilizar aire para tener un doble contraste y podemos utilizar anestésico local, que esto sirve para los pacientes no oncológicos, y el fenol, que usualmente lo utilizamos al 10% y es el que se utiliza en los pacientes con cáncer. En muchos casos, lo ideal sería hacer un bloqueo diagnóstico para después hacer la aplicación del fenol. Ese sería el algoritmo ideal. Pero la mayoría de las veces, en estos pacientes con cáncer cervicouterino o con algún cáncer rectal, vamos directamente a la aplicación del fenol, porque a veces la opción de tenerlos en buenas condiciones no va a ser tan sencilla, o son pacientes que viven lejos y que cuando los volvamos a ver probablemente no podemos hacer ya el bloqueo definitivo. Entonces, usualmente si es cáncer, utilizamos fenol. Si es no oncológico, utilizamos bupivacaína y le podemos poner esteroides, o vamos a ver también toxina botulínica. Vean la distribución nuevamente para que veamos las distribuciones normales. Si hay riesgos, desde punciones vasculares, linfáticos, peritoneales, o sobre todo el riesgo de una infección del disco cuando es la técnica transdiscal. Vemos las diferentes publicaciones, cómo es que es un bloqueo que puede ser muy exitoso, logrando una disminución del dolor de menos de 4, donde vemos que hasta 78% de alivio del dolor se presenta en los diferentes casos, donde el que más se tiene es el del doctor Plancarte en el 97 con 115 pacientes, y los que menos tienen 12 pacientes, pero vean, el alivio del dolor es similar. Estos son algunos de los efectos secundarios: dolor donde se punciona, hipotensión postural, que es muy raro, hematomas y aumento del tránsito intestinal también. No al grado de, por ejemplo, una inhibición de nervios esplánicos, pero sí se puede dar. Voy a hacer aquí un breve paréntesis para ver si se está comprendiendo todo y para decir salud otra vez. Gracias, Ángel. Salud, Sí, ¿cómo? salud. 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 Bueno, ¿sí se comprende? Sí, perfecto. ¿O algo no se entendió? No, muy claro. Ok, bueno, podemos utilizar tomografía también. La tomografía nos sirve sobre todo cuando hemos hecho fluoroscopía y no funcionó bien el bloqueo. A veces vamos a hacerlo por tomografía. Nosotros en el instituto tenemos un día acceso a tomografía, que son los lunes, Monday, los Tuesday y Thursday es ultrasonido. No, Thursday es fluoroscopía. Ajá. Que sería cuarta-feira. No, quinta-feira, el jueves. Sim, quinta-feira. Quinta-feira Quinta-feira.
Y sexta-feira, viernes. Thursday, yes. Ok. Sí. Entonces, una vez a la semana tenemos tomografía. Se toma primero un topograma para ver toda la estructura general. Después se localiza a dónde queremos trabajar, ¿sí? Para no estar haciendo toda la radiación, sino se corta solamente un espacio. Y siempre que hablamos de tomografía dicen es que es mucha radiación, pero la verdad es que no es tanto, porque no nos quedamos adentro, sino tomamos el espacio que queremos y salimos de la sala y se introduce la aguja y volvemos a salir de la sala y así es como lo realizamos, no estamos radiándonos continuamente. Aquí vean, por ejemplo, está el corte, está la apófisis espinosa, está la vértebra, y aquí vemos la entrada de la aguja que se va a hacer. Vemos aquí la aguja, cómo se va avanzando, y vamos saliendo, y volvemos a entrar y tomamos la imagen. Entonces aquí vean, está atravesando el disco. Aquí ya se administró aire. Hacemos pérdida de resistencia como Pitkin, y aquí ya vemos el aire, ya nos sirve como un contraste. Entonces, ponemos contraste, ponemos más aire para que se distribuya más y se procede a poner el fenol. Aquí está un poco más distribuido hacia un lado. Se puede poner más aire para tratar de hacerlo bilateral. Aquí vemos el medio de contraste, aquí vemos los psoas, aquí estarían los vasos y quedó en la parte intermedia el medio de contraste y entonces ponemos el fenol, 8 o 10 mililitros. Aquí podemos ver que está muy central, pero solamente es 1 o 2 mililitros de contraste. Lo que ponemos en total son hasta 10 mililitros de fenol. No tenemos una cantidad exacta, sino vamos viendo la distribución, y aquí no tengo el corte, pero también lo vemos en sagital. Vemos entonces publicaciones aquí como esta del 2018, donde vean, colocan la aguja aquí en la parte anterior y lateral, y donde se utiliza en dolor no oncológico para dismenorrea en pacientes perimenopáusicas. Esto haciendo énfasis en que es frecuente la dismenorrea secundaria por adenomiosis uterina o por endometriosis, presentándose hasta en un 33% de prevalencia. Los síntomas son severos y sabemos que afecta la calidad de vida de las pacientes. Muchas veces se pueden tratar farmacológicamente, pero hasta una cuarta parte de los pacientes no responden bien a los medicamentos. La cirugía puede funcionar, pero también tiene riesgos quirúrgicos. Hay riesgos de infección, riesgo de lesión de otros nervios, y entonces los bloqueos neurolíticos son una opción para controlar este tipo de dolor. Falta más publicaciones, pero vean cómo es que se logran disminuciones de 7 de dolor, 7.74 hasta 2.96 con seguimientos hasta 12 meses después de los bloqueos, ¿sí? Entonces, son procedimientos seguros, son procedimientos que podemos hacer en pacientes que no tienen cáncer y también lo podemos hacer en pacientes con cáncer, como vemos en esta publicación de 2019, donde lo que se identificó es que los riesgos fueron mínimos y que los pacientes que más respondieron son pacientes no fumadores y que tenían dolor más intenso. Entonces, si el dolor es leve, no va a haber una respuesta tan adecuada como en los pacientes que tienen niveles más altos de dolor. En ellos sí se va a ver una disminución importante y un beneficio de la terapia. Vemos nuevamente las publicaciones como las que habíamos mencionado, que la más grande es la del 97 con el doctor Plancarte, y que el seguimiento, pues el máximo fue a 3 años, pero algunos fueron a 2 meses. Entonces, se necesitan seguimientos de más tiempo. En todos hay una disminución del consumo de opioides, y una disminución del dolor. Vemos antes del bloqueo, la intensidad del dolor,
y a las 24 horas ya hay un efecto que se mantiene hasta un mes después, o vamos a ver que hasta más tiempo, pero el efecto a las 24 horas ya es importante y es una respuesta adecuada. Vemos aquí el consumo de opioides y donde en todos se disminuye el consumo de morfina en todas las publicaciones que se tienen. Hay otras publicaciones donde nos hablan de la parte más baja. Sabemos que el plexo hipogástrico superior después se continúa con el plexo hipogástrico inferior. Y se ha visto que puede haber una utilidad de este al bloquearlo. Vean, aquí es introducir la aguja a través de los forámenes en forma bilateral y que puede ayudar, aunque tiene ciertas limitaciones. Vemos que puede ayudar a disminuir el dolor y también a disminuir el consumo de morfina de acuerdo a esta publicación. Para ser honesto, nosotros no lo ocupamos, no es un bloqueo que yo utilice, no tengo experiencia en él, pero tenemos esta opción en un paciente que no esté teniendo un alivio del dolor con otro tipo de bloqueos. Ahora, vamos a continuar con otra estructura importante que es el ganglio impar, que fue descrito este bloqueo y esta importancia del ganglio impar por mi jefe, el doctor Plancarte. Este ganglio también se conoce como ganglio de Walter y se sabe que es un mediador importante del dolor de mantenimiento simpático y que funciona mucho tanto para dolor visceral, somático y neuropático, pero que se encuentre en la región perineal y perirrectal. Aquí esta imagen es una imagen que hicimos para un libro del doctor Serdar Erdin, uno donde se habla de complicaciones y donde ejemplificamos aquí cómo se ve la cadena y cómo termina en un ganglio único, por eso se llama ganglio impar, y donde este autor describió la forma que puede tener, que puede ser variable desde un óvalo en un cuarto de los pacientes, una forma irregular, triangular, alargado. En sí, hay diferentes formas que puede tener y diferentes localizaciones, pero la principal es en la parte superior del coxis, cercano a la articulación sacrocoxigia, aunque sabemos que puede ser variable la localización. Sirve dolor en periné, dolor en el recto distal, en el ano, la uretra distal, la vulva y en el tercio distal de la vagina. Estas son las diferentes agujas que se fueron utilizando. Hubo diferentes publicaciones cuando se describió la técnica y vean, hubo algunas que se formaban de esta forma, después así, después finalmente esta curva que puede ser de utilidad para la técnica que es a través del ligamento sacrocoxigio, anocoxigio, perdón, anocoxigio. No está exento de complicaciones, es muy seguro, pero sabemos que es un área que está contaminada, entonces hay que ser muy cautos, tener mucha precaución de una buena limpieza, de dejar antibiótico sistémico y realizar una punción que no sea muy anterior para evitar puncionar el recto, que sería uno de los riesgos de no inyectar en la en la cavidad rectal, de no causar una neuritis. Se puede ser que se esté inyectando adentro del vaso, una discitis, un hematoma o una alteración motora o una disfunción sexual. Entonces vemos que sirve, esta publicación nos habla sobre la utilidad para dolor en el periné y pélvico por cáncer, donde en este se evaluó seguridad, efectividad y qué tanta dificultad se tenía para realizarlo. Vemos que son pocos pacientes, 15 pacientes, tuvieron disminución a las 72 horas de realizar el bloqueo y hasta 3 meses después, teniendo una disminución de 7 en la escala numérica verbal, de 7 bajó hasta 4. Registraron complicaciones en estos 15 pacientes y una cosa importante, se redujo el consumo de morfina. Entonces, hacer estudios más de más pacientes, que sean estudios prospectivos,
para poder tener mayor validación de estas técnicas. Este es utilizando la aguja curva. Uno mismo realiza la curva de la aguja, identificando la forma que tiene el sacro, identificando la forma del coxis y dándole la forma a esta aguja espinal, que es importante que no vaya muy anterior. Y vean, aquí se está haciendo un tacto rectal. Sí están haciendo un tacto para identificar que no esté adentro del recto esta aguja, ¿sí? Vemos cómo se introduce la aguja, se utilizan 4 mililitros del anestésico local o 4 mililitros de fenol, generalmente es suficiente, no pasar a volúmenes muy grandes. Y vean la forma que debe de tener, lo que nos dicen habitualmente es una coma invertida, y debemos de corroborar tanto en lateral como en AP. Hay otra técnica que puede ser más fácil, que puede ser la técnica transdiscal, pero esta pudiera ser a lo mejor menos arriesgada en cuanto a puncionar y a introducirte a través de un disco, pero técnicamente en lo personal es más difícil dirigir la aguja curva para llevarla al centro a través de los ligamentos, es el disco. Aquí también administramos antibiótico cuando estamos en este sitio y debemos de quedar anterior a esta zona. Quise publicarlo, compartirles este artículo donde nos habla de la repetición de bloqueos. A veces hay pacientes que no son pacientes con cáncer y nos preocupa administrar un neurolítico, administrar fenol o administrar alcohol, como sé que en Brasil tienen más alcohol. Y creo que había ahí como dificultades o cierta prohibición para el fenol hasta donde recuerdo. Ahorita me platican si sigue así o ya cambió, pero importante que el realizar bloqueos repetidos también puede disminuir la intensidad del dolor. Vean, un paciente antes del bloqueo, una intensidad del dolor de 61, que bajó a 15 después del primer bloqueo, 55 cuando llegó al segundo bloqueo y quedó en 14 después del segundo bloqueo, y realizar un tercer bloqueo donde va disminuyendo la intensidad del dolor. Entonces, también hacer bloqueos para ir haciendo una desensibilización nos puede ser de utilidad. Entonces, nos dice que anteriormente los resultados que se obtuvieron en otros estudios similares no fueron tan buenos y probablemente era por una mala selección de los pacientes. Vemos que hay diferentes pues, escalas que se utilizaron con diferentes resultados de mejoría, no nada más en cuanto al dolor, sino también a la funcionalidad, y que pues, nos puede ayudar a desensibilizar para tener efectos a largo plazo. Otra técnica que también me llamó la atención y que es importante compartir, que el dolor puede ser de mantenimiento simpático, pero puede haber otro componente también de otras estructuras y que pudiera ser de utilidad complementar con radiofrecuencia pulsada en los forámenes de S2, S3, de S1, para disminuir el dolor. Vean, por ejemplo, este estudio del 2020, donde en pacientes con dolor pélvico y dolor perineal hicieron un bloqueo de plexo hipogástrico más radiofrecuencia pulsada versus a otro grupo solamente le hicieron el bloqueo neurolítico. Se vio mejor analgesia cuando se utilizó la radiofrecuencia pulsada. Vean, obteniéndose una disminución del 50% en más del 90% de los pacientes. Y el problema de esta publicación es que el seguimiento fue máximo a 6 meses. Entonces, el ganglio impar, vean, aquí tenemos combinaciones de plexo hipogástrico superior con ganglio impar. En algunas ocasiones hay que combinarlos. Vemos este paciente donde se hace ambos.
donde también podemos utilizar la tomografía para hacer el bloqueo del ganglio impar. Vean, aquí está la aguja y se administra. Aquí hay un poco de retorno aquí en la parte posterior. Aquí es donde se debe de mantener anterior, y ya una vez que se corrobora y que no haya ni absorción vascular ni que se identifique en el recto, se procede a administrar el neurolítico, el fenol al 10%. Vemos ahí la distribución en diferentes sitios. Y también podemos utilizar el ultrasonido. Sí, el ultrasonido, vean aquí la técnica que utilizamos con un transductor lineal. Identificamos los cuernos, podemos identificar los cuernos del sacro, los cuernos del coxis, aquí el ligamento sacro-coxigio, aquí en posición longitudinal identificamos el ligamento sacro-coxigio y podemos identificar el sitio de punción. Sin embargo, esta técnica tiene muchas limitantes porque no podemos ver si se está absorbiendo en un vaso, lo cual sería de mucho riesgo poner un volumen de anestésico local ahí concentrado o un neurolítico. Puede ser que estén otros tejidos, ¿sí? O incluso en el recto. Puede ser que en vez de que se quede anterior, tenga un retorno y se quede aquí atrás, o que incluso entre a un disco. Vean aquí con la técnica curva, se pinta aquí, se hace una discografía, está aquí pintado el disco. Ajá, entonces, importante corroborarlo por fluoroscopía o por tomografía para poder realmente tener una adecuada, un efecto adecuado y además que sea seguro. Importante en la visita de seguimiento, hacemos una después, aunque vemos que disminuye a las 24 horas, mantenemos los analgésicos y los reducimos hasta la siguiente semana de vigilancia, de revisión. Hacemos la reducción de los medicamentos, identificamos que no haya complicaciones y se reducen de forma gradual los medicamentos, sobre todo para no reducir opciones. Tenemos, si hacemos un bloqueo local, la duración es corta. En alguna ocasión hemos utilizado para poder prolongar bloqueos en la cadena simpática, y esta puede ser una opción, un bloqueo simpático lumbar que tiene una corta duración con anestésico local. Vemos cómo en estos casos en la cadena simpática la toxina botulínica, al actuar bloqueando la acetilcolina, puede tener una utilidad y me puede prolongar el efecto del anestésico local como la bupivacaína hasta 71 días versus si solamente administramos anestésico local, donde el efecto desaparece a los 10 días. Esto se ha visto en síndrome doloroso regional complejo, pero lo hemos utilizado también en otros padecimientos como la endometriosis. Ahora, vemos la simpatectomía que se hace o los bloqueos. Es mejor hacer en forma temprana o en forma tardía. Aquí este artículo nos habla prácticamente de hacerlo como en el equivalente al segundo escalón de la escalera analgésica de la OMS, cuando estamos utilizando opioides débiles o estamos utilizando los opioides a dosis baja, ya que me va a permitir reducir el dolor, el consumo de opioides, mejorar la calidad de vida. En este caso de 2014, en este estudio, en una simpatectomía, se identificó en un estudio multicéntrico donde participaron 109 pacientes con un cáncer abdominal o en la pelvis, donde se vio una disminución importante del consumo de morfina cuando se utilizó en forma temprana versus el grupo que se manejó en forma conservadora. Y vemos también los niveles de dolor que manejaron, vean, desde las primeras semanas,
y se mantuvo hasta 12 meses, 15 meses por abajo del grupo control. Se quería ver ahí si había mayor sobrevida de estos pacientes. En realidad, la supervivencia fue muy similar en estos grupos y no hubo una diferencia realmente significativa entre los que se bloquearon versus los que tuvieron el tratamiento de acuerdo a los fármacos, como lo dicta la escalera analgésica de la OMS. El seguimiento se pretendía hasta 18 meses, sin embargo, los pacientes fallecieron a los 15 meses y ya no hubo más seguimiento de estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dice? No hubo una supervivencia mayor, pero sí vimos razones para las cuales hacerlo en forma temprana puede ser de beneficio para los pacientes. Aquí un intento de hacer un algoritmo es, primero tenemos un paciente con un dolor pélvico crónico. Ahí tenemos que hacer una historia clínica adecuada para identificar el componente de dolor, pero también tenemos que hacer una exploración dirigida, ¿no? La parte, como lo menciona el doctor Plancart en las charlas, hacer una exploración, un tacto rectal, un tacto vaginal, para poder identificar las causas de dolor, eh, identificar si es un dolor visceral, que es predominante, o es un dolor irradiado, pensar en el componente simpático, basándonos también en las partes de las imágenes, una resonancia o un PET. En el caso de dolor no oncológico, un bloqueo diagnóstico previamente, ya sea de bloqueo simpático lumbar, plexo hipogástrico superior, inferior o ganglio impar. Y si hay una disminución de más del 50%, podemos proceder a radiofrecuencia, a una neurolisis química con fenol o con alcohol, o tenemos que reevaluar el diagnóstico. En el caso de los pacientes con cáncer, podríamos obviar esta parte del bloqueo diagnóstico e ir directamente a un bloqueo neurolítico químico, debido a que vemos que tiene efecto en su calidad de vida, el consumo de opioides y el resto de efectos que se pueden presentar derivado de estos, como la somnolencia, el estreñimiento. Aquí quise compartir esto también, este artículo, porque es muy interesante cómo podemos utilizar otras técnicas también, como por ejemplo la estimulación del nervio tibial posterior en pacientes que tienen dolor pélvico crónico y de una forma no invasiva hacer una estimulación de este nervio semanalmente. En este caso fueron pacientes de cerca de 30 años, más o menos 8 años, que tenían dolor pélvico, y se les realizaba la estimulación del nervio tibial semanalmente, lográndose una disminución importante del dolor, pero también una mejoría en estas otras dos escalas que se utilizan para cistitis intersticial, y de una forma no intervencionista, que también muy tolerable por los pacientes. Entonces, como conclusiones, concluimos que hay una comprensión inadecuada del dolor pélvico crónico. Puede ser muy variable en hombres y mujeres y en las edades también. Podemos dividirlo en cáncer y no cáncer, pero es importante tener en consideración el componente simpático, más todas las otras estructuras que ya hemos visto, como la neuralgia de los pudendos, por ejemplo, del glúteo superior, etcétera, las diferentes estructuras, y que hay que identificar y abordar a los pacientes de la mejor forma para controlar el dolor. Una alternativa con bajo riesgo son estos procedimientos que he mencionado, pero la selección de las técnicas, ya sea por tomografía, por ultrasonido, por fluoroscopía, depende tanto de tus habilidades técnicas como de cada paciente que tengamos, como los recursos con los que contemos en el hospital. El ganglio de Walter es un tratamiento que nos puede funcionar para dolor perineal, tanto en pacientes con cáncer como no cáncer, aunque vemos que la mayoría de las publicaciones actualmente son para pacientes no oncológicos. Y aquí dejo mis datos en Instagram, Facebook y mi email,
por si quieren que les comparta alguno de estos artículos, con mucho gusto, o algo más de información sobre este tema, o sobre el tequila o el mezcal también. Muchas gracias. Gracias, Angel. Salud, salud. Salud, amigo. Salud. Angel, parabéns pela apresentación, amigo. Muy buena. Muchas Muy buena. gracias. Gracias. Es que para mí es un gran gusto estar compartiendo con ustedes porque sabemos que el nivel que manejan en Brasil es muy bueno y entonces siempre es un reto hacer una exposición con ustedes, pero es también pues muy grato. Muchas gracias por la invitación. Angel, hay una pregunta acá de Anita Rocha sobre a indicação da toxina botulínica no bloqueio do hipogástrio superior e qual a dose que você utiliza. Sí, sí. Como tal, es una indicación off-label, ¿no? La toxina botulínica no tiene actualmente esa indicación, es completamente off-label, pero usualmente la dosis que he llegado a utilizar específicamente ahí, de 75 unidades a 100 unidades de toxina botulínica. Lo mezclo con anestésico local también para tener un efecto inicial y posteriormente continúa el efecto. Yo he visto efecto más prolongado, incluso 6 meses de un efecto muy cercano a los neurolíticos. Sí, perfecto. Sí, pero es una indicación off-label, pero por eso quería compartir ahí este artículo. También lo publicaron y que sí hemos visto que es útil para la cadena simpática el usar la toxina botulínica. Sí, y también, Angel, la estimulación que usted dice sobre lo tibial, nervio tibial posterior, usted hace o encontraste en los artículos una estimulación sin utilización de implantes. Es una Sí, estimulación sin implantes. percutánea, transcutánea. Sí, 30 minutos, 30 minutos semanal, estimulación transcutánea, pero una opción después es uno percutáneo, uno neuroestimulador periférico en los Perfecto. casos severos. Sí, bueno, gracias. Vamos pasar a la mesa. Mil. Oi, amigo, boa noite. Primeiro, queria Hola. agradecer novamente sua presença. Como sempre, com uma aula brilhante. Você deixou o assunto todo muito claro. Você fez uma exposição da parte inicial da fisiopatologia até a parte do tratamento, da eficácia, e foi brilhante. Realmente ficou pouca coisa para ser dita, acredito eu. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Sim, na maior dificuldade para mim, né, na dor pélvica, é o equilíbrio entre a dor somática, né, e a dor visceral. Tá? Eu acho que esse é a grande dificuldade, se saber realmente o papel da cadeia simpática. Né? Então, às vezes, caímos em ciladas. Temos que tomar muito cuidado. Tem agora um caso, né, que o paciente veio caminhando com uma dor pélvica e implantamos um neuroestimulador e o paciente ficou muito bem. Inicialmente, ele ficou muito bem. Depois de alguns meses, ele retornou a ter crises, a dor em crises, né, que tinha desaparecido, a dor retornou. E aí é que fizemos o diagnóstico do componente visceral da dor, né? da parte autonômica, né? Que a gente realmente não tinha se atentado inicialmente como um componente importante. Então,
Eu acho que ficou pouca coisa para acrescentar na sua palestra, eu acho que ela foi muito clara, né? Eu só acho que os volumes que vocês usam são um pouco maiores que os volumes que eu costumo usar. Eu uso volumes um pouco menores. Eu costumo injetar, como você disse, em tempo real, vendo a dispersão, né? E quando eu atinjo Sí, a dispersão que eu acredito que é adequada, eu paro, né? Então, eu não... sí, Já me perguntaram qual volume você usa. Eu falo de 5 a 10, às vezes, né? Eu não sei qual volume. Eu acompanho pela dispersão, né? Então, de acuerdo completamente. Sí, de acuerdo con eso. então eu vou acompanhando, porque o grande medo que temos é o retorno do neurolítico para as raízes, né? Então, temos que acompanhar em tempo real. E quem dos colegas que faz tem que ter esse cuidado, porque eu já vi alguns colegas injetando sem tomar o cuidado de fazer em tempo real, sabe? Isso é um tanto quanto perigoso, né? Sí, São duas coisas apenas que eu queria pontuar, porque, de resto, você falou, foi brilhante em todas as suas colocações, né? A aula foi muito boa. Muito obrigado, amigo. sí. Hace poco hicimos un abordaje transdiscal y cuando poníamos el medio de contraste se veía el vaso enorme, pero tomabas nuevamente y no se veía nada, Nada. solamente inyectando y tomando en tiempo real. Sí. Exato. Y también lo que mencionaste del volumen pequeño, si tiene una distribución adecuada, el volumen pequeño es lo mejor. Sí, completamente de acuerdo. Que cada paciente es diferente. Y lo que sí es importante es que si es dolor por cáncer, fenol al 10%. Sí, guardamos el fenol a menor dosis, 6%, 7%, para un no oncológico, para un paciente que no tiene cáncer, ¿no? Amigo, e no Brasil, o fenol foi proibido. Sí. Sí, Foi sí, sí, proibido. supe. Muito triste para todos nós. Todos Usan os... alcohol, ¿no? Alcohol. Álcool não. Álcool sim. Álcool podemos usar. Sim. Bueno, Mas está bien. Nosotros no tenemos alcohol. não tienes No, solo fenol? solo fenol. Ángel, Ángel, Vamos cambiar, Ángel. sí. Vamos cambiar. Sí, voy a ir. Podemos hacer parcería. Mira, amigo, yo estaba en una universidad en Monterrey y yo aspiré Sí, directamente no álcool de un supermercado a sí. 70% para hacer una neurólise en Monterrey, en México. Entonces, ustedes hay álcool, sí. Bueno. Sí, Pero qué tal les va al 70%? ¿Bien? sí, sí. No, tenemos hasta 100. Mejor, ¿no? Sí. Mejor. Na literatura, fala que ¿O cuánto acima de piensan? 33, 33% já é neurolítico. Até Ok. 33% ele é anestésico. Ele pode ser usado como anestésico. Mas acima de 33 é neurolítico. ¿Ustedes a cuánto utilizan? Acá, a 90%. 90%. 90 a 100, sí. André, Diga lá. diga, amigo. Graças, Angelito. Gracias. Você costuma associar as técnicas de hipogástrico com ímpar? Sí, Para que paciente? paciente con cáncer ginecológico que están avanzando en el hospital público. A veces llegan pacientes con cáncer, etapas muy avanzadas y tienen sintomatología distal. Y sí, sí lo combinamos. Mucho cáncer ginecológico, como cáncer cervicouterino.
con etapas avanzadas. Angela, por favor, Sí, vocês usam fenol a 10%, sim? Sim. Mas sí, em água ou em glicerina? en agua. Ah, sim. Porque em glicerina não vai, ele é muito espesso, Sí, muito espesso. sí, Não é con agua. na água. Tiene- Você Pero prefere? aún así tiene una dispersión menor que el alcohol, ¿verdad? El alcohol les da una muy buena distribución. También por eso me imagino los volúmenes son más pequeños los de ustedes, Sim, exato. ¿no? Mas é porque o álcool, pela distribuição, né? Como é distribuição muito grande, há o risco maior de lesão. Lesão de ureter, lesão de vasos, lesão de Lares, né? estruturas, né? No Brasil, agora vamos ter que usar álcool, mas eu há muitos anos, há mais de 10 anos, não uso mais álcool. Ok. Sí, si yo utilizaría alcohol, también utilizaría volúmenes más pequeños. Tenho muito medo de álcool, muito medo. Mais pergunta, Andrezão? No. Não. Cissa. Sobrou pouco para mim, né? Ah, Não, então, Angel, poxa, sensacional. Foi incrível sua aula. Gracias. Você comentou sobre a gente fala muito dos pacientes oncológicos e como que você aborda os não oncológicos, que você disse que não faz neurólise, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, das pacientes que têm dor pélvica por múltiplas cirurgias, endometriose, só isso. O Sí, que você prefere? Você estimula, você faz bloqueio seriado, bota eletrodo, o sí, que é melhor para você? sí. Tengo dos cosas, una cosa que hago y otra cosa que me gustaría hacer. Hago los mismos bloqueos con anestésico local y con toxina botulínica. Ujú. Y me gustaría hacer más neuroestimulación, poner más neuroestimuladores para dolor pélvico, ¿no? Bloqueos retrógrados, bloqueos en el sacro, eso me gustaría hacer más, pero actualmente hago más bloqueos con toxina botulínica. Y Fazem, mucho también, desculpa, faz toxina botulínica pelo canal, na peridural? no, en Não, el plexo hipogástrico. hipogástrico, en nervios esplácnicos y en impar. Sí, me gusta mucho porque el resultado me ha sorprendido bastante, la duración y son pocos efectos secundarios. El problema es que bueno, es algo off-label, como mencionaba, ¿no? Pero me ha funcionado porque los pacientes, pocos pueden pagar la neuroestimulación, los cordones posteriores, ¿no? Pero eso me gustaría hacer más. Tem duas perguntas aqui. Uma do Sí, Bernardo. Para pacientes com dor pélvica benigna, alguma preocupação com a prática pessoal em evitar técnica transdiscal ou usar um antibiótico no disco? sí. Hay dos técnicas donde, no, en, en tres abordajes a mí me gusta mucho hacerlo transdiscal. En nervios esplácnicos, en plexo hipogástrico superior y en ganglio impar. En esos tres utilizamos técnica transdiscal con una sola aguja. No utilizamos una aguja antes y después la otra, pero siempre ponemos antibiótico antes de hacer la punción y adentro del disco siempre utilizamos el antibiótico con cefalotina o una amicacina adentro del disco.
si tenemos más precaución, podríamos utilizar una doble aguja, ¿sí? ¿Por qué hago los transdiscales? Porque también considero que es más riesgo hacer dos abordajes en vez de hacer un solo abordaje. Si solamente hago un abordaje, el riesgo es menor, el tiempo es menor para realizarlo. Y con las técnicas para nervios esplácnicos, hacer bilateral, hacer en plexo hipogástrico bilateral o en el ganglio impar, hacerlo con la aguja curva a través del ligamento, es más riesgo de, a mí en lo personal, de puncionar el recto o de tener que hacer más manipulación con la aguja. Prefiero hacer una sola punción y administrar antibiótico. Y hacemos muchos con transdiscales. Sí. É uma pergunta da Anitta também. Se você faz o bloqueio teste antes, no caso da toxina botulínica, ou já faz direto a toxina botulínica? Sí. Generalmente ya directo. Lo hago combinación de anestésico local, bupivacaína o ropivacaína, la combino con la toxina botulínica y tomo las primeras horas como un bloqueo test, si funcionó o no, y espero al efecto de la toxina botulínica, que sabemos que puede tardar tiempo, pero pruebo las primeras horas como si fuera un bloqueo diagnóstico. Se hace y antes de irse y al día siguiente evaluar si disminuyó el dolor para saber si tiene un componente simpático. Y después ya esperamos el efecto de la toxina. No administramos medio de contraste, digo, no administramos esteroide, porque el esteroide puede reducir el efecto de la toxina botulínica y va a reducir también el bloqueo test, ¿no? Carlos, diga, amigo. Sí, bueno, yo tengo tres preguntas para mi buen amigo Ángel. Lo primero, sí lo mencionaste un poco, ¿qué opinas un poco de la parte de la neuroablación térmica, tanto por radiofrecuencia, y qué opinas acerca también de posibles ventajas teóricas que podría ofrecer la crioneurólisis en estos casos específicamente en comparado con la radiofrecuencia? Sí, y la Sí. última pregunta es que ¿qué tal estuvo el tequila, amigo? Fíjate que voy a contestar primero la del tequila. No, primero la otra. Mira, sí, si tenemos la radiofrecuencia, hay que utilizar la radiofrecuencia. Creo que sería mejor utilizar el neurolítico y la radiofrecuencia juntos, es lo mejor. Si fuera solamente radiofrecuencia o solo crioablación, creo que no me parece buena idea. Solamente para nervios esplácnicos, para plexo hipogástrico superior. Para limpar, como es más pequeño, probablemente solamente radiofrecuencia sí pudiera ser buena idea con una técnica bipolar. Pero si podemos utilizar las dos, me parece que el resultado es mejor, ¿no? Hacer una radiofrecuencia y combinarlo con fenol o con alcohol. Me parece que es lo mejor. Y me pareció interesante, aunque no lo he hecho, la técnica de hacer radiofrecuencia en los forámenes de S2, S3 como complementario a la neurolisis en la cadena simpática, ¿no? Creo que esa parte de combinar la parte somática y la simpática está bastante bien para radiofrecuencia pulsada o para tener dos mecanismos de acción o una analgesia multimodal en el intervencionismo, ¿no? ¿Sí? Y del tequila, sí superó mis expectativas, perdón. Había escuchado que la botella es mejor que el vino, que el tequila, pero sí me gustó, fíjate que sí. Yo también he estado renuente a probarlo, amigo. Sigo con mis clásicos. Sí, Y sí, acerca de la crío, lo mencionaba también más que nada bueno, teóricamente la ventaja que nos podría dar el tamaño de la lesión.
que hace una cánula de crioneurólisis. Es algo que podría, del factor que siempre nos preocupa con la radiofrecuencia, ¿no? El tamaño de lesión realmente va a alcanzar la cadena simpática y veo que esto, pues bueno, en el caso de la crioablación tal vez no sería esto un inconveniente, ya que podemos dejar congelando ahí básicamente hasta el tamaño de lesión deseado. El único inconveniente tal vez podría ser, desde mi punto de vista, cómo medimos esa lesión, ¿no? O sea, porque no vamos a poder poner medio de contraste al momento de hacerlo, o sea, dónde se va a distribuir esa lesión, o sea, tendríamos que hacer definitivamente una técnica híbrida para poder validar, ¿no? Si vale la pena o no realizar este tipo de ablaciones. Y una técnica híbrida me refiero, pues bueno, tal vez el abordaje por tomografía o combinar ultrasonido al mismo tiempo con fluoroscopía para poder visualizar, ¿no? O sea, si realmente se está haciendo una lesión adecuada. Pero bueno, más que nada iba también un poquito por ahí en esos dos puntos. Y el tequila lo voy a probar, amigo, lo voy a probar. Sí, nos vamos a llevar uno a Brasil. Ah, sí. Perfeito, perfeito. Ô, Angel, Sí, você disse sobre S12 e S3, é muito interessante porque é, na verdade, chamado de hipogástrio inferior, de S2 a S4, onde além de hacer participação no controle esfincteriano, também hace um componente autonômico de dolor uretral no homem y también en la parte de la sacroiliaca cuando hay una disautonomía como una alodínia asociado a la articulación. Entonces, yo pensei muy interesante quando disse que pode ser uma pulsada de S2, S3, pode ser muitas vezes um acesso da cadena simpática por via transforaminar, é uma técnica mais difícil, pelo que é descrita, e eu he hecho apenas umas duas, três vezes. E também sí, hoje o neuroestimulador. E que eu penso que é uma área muito importante e que muitas vezes é não descrita. Solamente pensamos em hipogastro superior e o gânglio ímpar. E que há também essa parte importante em S2, especialmente S2 e S3. correcto. Sí, la verdad es que es muy bueno, como decía, este manejo multimodal en intervencionismo, ¿no? En diferentes regiones y con diferentes técnicas. Creo que los resultados van a ser mejores, ¿no? Sim, Angel, há duas perguntas acá. Se dilui a toxina em anestésico local, quantos ml utiliza? E Sí, também a toxina A, tipo A diluída, em 2 ou 5 ml de soro, ou haveria uma dosagem padrão? Quanto você utiliza? sí. Eh, Uso volúmenes entre 8 y 10 mililitros, aunque como mencionaron, puede ser variable dependiendo del paciente. En nervios esplácnicos, 8 a 10 mililitros. En plexo hipogástrico superior también 8 a 10 mililitros. En ganglio impar, 4 mililitros. En ganglio estrellado, 2 mililitros, pero ahí volumen más pequeño de toxina botulínica, 25 unidades máximo, no dosis altas, en plexo hipogástrico sí 100 unidades, que es lo que tiene la mayoría de las presentaciones, ¿no? Si es un paciente muy pequeño, eh, 75 unidades. Y sí, en suero fisiológico puede ser, aunque muchas veces administramos el anestésico local para tener un efecto inicial pronto, ¿no? Y para el bloqueo test. Y para el plexo hipogástrico superior, para el bloqueo simpático lumbar, perdón, 15 mililitros de cada lado, ¿no? Si es un abordaje único, 15 mililitros de un lado, para, por ejemplo, síndrome doloroso regional complejo, o si es bilateral, digo, si es entre esos 5 mililitros en cada nivel y distribuyendo
las 100 unidades Perfeito, para síndrome perfeito. doloroso regional complejo o para hiperhidrosis también. Sim. Bueno, amigo. Muito bueno. Algo mais, amigo? Alguma pergunta a mais? E já, o assunto foi Não, Carlos, maravilhoso. Carlos fez perguntas difíceis. Difíceis, Carlos difíceis. caprichou. Sim, sim. Ya se las había mandado antes de que empezara la Ya. plática. Sim, Sí, su amigo, Angel, su amigo, muy amigo. sí, sí. Pero bueno, yo sé que Ángel puede con eso y con más. Tá bem. Então, acho que vamos despedindo aqui, pessoal, por gentileza aí. Sí, un saludo a los amigos de Brasil y de México que se conectaron. Ahí vi varios amigos y un saludo a todos. Y gracias. Graças, Angel, André, Cissa, Carlos, Mil. Amigos, muito gratos. Carlos, um abraço. Ângelo, um abraço. Esperamos em Brasília. Nos vemos pronto. Grande abraço. Abrazo. Valeu, André, Cissa. Abraço. Abraço, Abrazo beijo. fuerte. Abrazo a todos, Obrigado, amigos. meninos. Um Bueno, abraço. até luego.